El juego del príncipe, saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 21. El cuarto donde yacía Aymeric estaba silencioso. Lo habían llevado de su suite a una pequeña celda donde descansaba sobre un banco de piedra con el cuerpo cubierto por delicado lino. 19 años, pensó Damen en silencio. Fuera, Ravenel se estaba preparando para la guerra. Era una espartería que tomaba todo el fuerte, de la armería a los almacenes. Todo había comenzado cuando Lorenz se había dado la vuelta en la maltrecha mesa y había dicho: «Preparad los caballos, nos vamos a Charsey». Se había quitado la mano de Damen del hombro cuando trató de detenerlo. Damen había intentado acompañarlo, pero se lo habían impedido. Lorenz se había pasado 1 hora dando órdenes y no había conseguido acercarse. Después de eso, Lorenz se había retirado a sus aposentos, cerrando las puertas con firmeza a su espalda. Cuando un criado llegó a la entrada, Damen lo detuvo con su cuerpo. «No», dijo, «nadie entra». Había apostado una guardia de 2 hombres en la puerta con esas mismas órdenes y había despejado la zona, como había hecho ya una vez en la torre. Cuando estaba seguro de que Lorenz tenía suficiente privacidad, salió para aprender todo lo que pudiese de Charsey. Lo que descubrió le hizo un nudo en la garganta. Situada ante Fortaine y las rutas comerciales del norte, Charsey estaba perfectamente posicionada para que 2 fuerzas emboscasen a una tercera. Había una razón para que el regente intentara hacer que Lorenz saliese de su fuerte. Charsey era una trampa mortal. Damen había apartado los mapas, frustrado. Eso había sido 2 horas atrás. Ahora estaba en la quietud de aquel cuartito, semejante a la celda de piedra gruesa que abrigaba a Aymeric. Dirigió la mirada hacia Jord, que lo había llamado. «Eres su amante», dijo Jord. Lo era. Le debía la verdad. Nosotros. Fue la primera vez. Anoche. «Entonces se lo has contado». No respondió, y el silencio habló por él. Jord soltó un suspiro y luego Damen habló. «Yo no soy Aymeric. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te sentirías al descubrir que has servido al asesino de tu hermano?» Jord echó un pequeño vistazo al aposento, miró al lugar donde yacía Aymeric. «Creo que la sensación sería esta». De repente, el recuerdo de unas palabras le vino a la cabeza. «No me importa, esta noche todavía eres mi esclavo». Damen cerró los ojos con fuerza. «Yo no era Damianos anoche. ¿Solo era su nombre?», interrumpió Jord. «¿Crees que Aymeric pensaba eso? ¿Que había 2 de ellos? Porque no lo sabía. Siempre ha habido uno, y mira lo que le pasó». Damen permaneció en silencio. Entonces dijo: «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Jord. «¿Vas a dejar de servirle?» Esa vez fue él el que se quedó callado. «Alguien tiene que decirle a Lorenz que no se enfrente a las tropas de su tío en Charsey». «¿Crees que me va a escuchar?», replicó con amargura. «No», negó Damen. Pensó en aquellas puertas cerradas y habló con total honestidad. «Creo que no va a escuchar a nadie». Se detuvo delante de las puertas dobles y de los 2 soldados que la flanqueaban, y miró a los pesados paneles de madera, definitivamente cerrados. Había puesto a aquellos soldados allí para prohibir el paso a los hombres que buscasen a Lorenz por alguna razón, ya fuera trivial o no, porque cuando quería estar solo nadie debía sufrir las consecuencias de interrumpirlo. El soldado más alto se dirigió a él. «Comandante, nadie ha entrado en su ausencia». Los ojos de Damen se posaron de nuevo en las puertas. «Bien», dijo. Luego las abrió. Dentro, los aposentos estaban como los recordaba, limpios y reorganizados. Incluso la mesa estaba reabastecida, con platos de fruta y jarras de agua y vino. Cuando las puertas se cerraron tras él, los sonidos distantes de los preparativos en el patio aún se podían oír. Se detuvo en medio del cuarto. Lorenz se había quitado la ropa de cuero de montería y había vuelto a la formalidad severa de sus trajes de príncipe, con las ropas bien atadas del cuello a la punta de los pies. Estaba de pie junto a la ventana, con una de las manos sobre la piedra de la pared y los dedos curvados como si sostuviese algo en el puño. Su mirada estaba fija en la actividad del patio, donde el fuerte se estaba preparando para la guerra por órdenes suyas. Habló sin volverse. «¿Has venido a despedirte?», preguntó Lorenz. Se hizo el silencio y Lorenz se dio la vuelta. Damen lo miró. «Lo siento mucho. Sé lo que Nikaise significaba para vos». «Era el prostituto de mi tío», respondió Lorenz. «Era más que eso». «¿Lo considerabais un hermano?», lo interrumpió. «Tengo una suerte pésima con ellos. Espero que no estés aquí para una ridícula demostración de sentimentalismo. Te echaré de aquí». Se produjo un largo silencio. No dejaron de mirarse. «¿Sentimentalismo? No, yo no esperaría eso», contestó. Les llegaban órdenes y sonidos de metal de fuera. «Como os habéis quedado sin capitán para aconsejaros, estoy aquí para deciros que no podéis ir a Charsey». «Tengo capitán. He nombrado a Enguerrand. ¿Eso es todo?».
Mañana llegarán refuerzos y llevaré a mis hombres. Se dirigió hacia la mesa. La dispensa estaba clara en su voz. Entonces los mataréis como matasteis a Nikaise, respondió Damen. Lo haréis al arrastrarlos a esa tentativa infantil de llamar la atención de vuestro tío, que vos llamáis lucha. Sal, ordenó. Se había puesto pálido. ¿Os resulta difícil oír la verdad? He dicho que te vayas. ¿O es que marcháis a Charsi con alguna otra razón? Estoy luchando por mi trono. ¿Eso es lo que creéis? Engañasteis a los hombres y les hicisteis creer eso, pero a mí no. Porque lo que os traéis entre manos vuestro tío y vos no es una pelea, ¿verdad? Puedo asegurarte que lo es, contestó Laurent, con la mano izquierda inconscientemente cerrada en un puño. En una lucha, intentas derrotar a tu adversario, no corres a hacer lo que él quiere. Esto es sobre algo más que Charsi. Nunca hicisteis un solo movimiento contra vuestro tío y dejasteis que escogiese el terreno, que determinase las reglas. Le seguís los juegos como si quisieseis demostrar que podéis hacerlo, como si intentaseis impresionarlo. ¿Es eso? Damen se acercó más. ¿Necesitáis derrotarlo en su propio juego? ¿Queréis que os vea hacerlo? ¿A costa de vuestra posición y de la vida de vuestros hombres? ¿Tan desesperado estáis por su atención? Damen examinó a Laurent de arriba abajo. Bueno, ya la tenéis. Felicidades. Seguro que os habrá encantado que vuestro tío estuviera lo bastante obcecado por vos como para matar a un niño solo para llegar hasta vos. Habéis ganado. Laurent dio un paso atrás, tambaleándose como si fuera un hombre al borde de la náusea. Encaró a Damen con el rostro inexpresivo. Tú no sabes nada, dijo entonces con una voz fría y severa. No sabes nada de mí ni de mi tío. Estás muy ciego. No consigues ver bien lo que está delante de tus narices. La risa repentina de Laurent fue baja y desdeñosa. ¿Me quieres? ¿Eres mi esclavo? Sintió que se ruborizaba. Eso no va a funcionar. No eres nada, respondió. Solo una decepción que permitió que el bastardo de un rey le encadenase porque no conseguía mantener a su amante feliz en la cama. Eso no va a funcionar, repitió. ¿Quieres oír la verdad sobre mi tío? Te la diré, comentó Laurent con un nuevo brillo en los ojos. Te voy a contar lo que no conseguiste evitar, lo que fuiste demasiado ciego para ver. Estabas encadenado mientras Castor destruía tu familia real, Castor y mi tío. Lo escuchó y sabía que no debía responder. Lo sabía, aunque una parte de él sufría por lo que Laurent estaba haciendo, incluso al oírse decir: ¿qué tiene que ver vuestro tío con...? ¿Dónde crees que Castor consiguió el apoyo militar para detener la facción militar de su hermano? ¿Por qué crees que el embajador bereciano llegó con el tratado en las manos justo después de que Castor asumiese el trono? Intentó tomar una bocanada de aire, luego dijo: no. ¿Crees que Teómedes murió de una enfermedad natural después de todas aquellas visitas de médicos que solo lo ponían más enfermo? No, contestó Damen. Le retumbaba la cabeza y, al momento, su cuerpo empezó a palpitar. Era imposible que la carne contuviese tales sacudidas, y Laurent seguía hablando. ¿No sabías que fue Castor? Pobre ignorante. Castor mató al rey y después tomó la ciudad con las tropas de mi tío. Y todo lo que mi tío tuvo que hacer fue quedarse quieto y observar lo que pasaba. Pensó en su padre, tumbado en su lecho y cercado de médicos, con los ojos y las mejillas hundidos, y el cuarto impregnado de un olor denso a sebo, de velas y de muerte. Se acordó de la sensación de impotencia, observando cómo su padre se desvanecía y Castor, tan solícito, arrodillado a su lado. ¿Vos lo sabíais? ¿Que sí lo sabía? Respondió Laurent. Todo el mundo lo sabe. Me alegré, aunque me habría gustado verlo. Ojalá hubiera visto a Damianos cuando las espadas de alquiler de Castor lo atacaron. Me habría reído en su cara. Su padre recibió exactamente lo que se merecía, morir como el animal que era, y no había nada que ninguno de ellos pudiese hacer para impedir que eso pasase, aunque, prosiguió, si Teómedes hubiese mantenido la polla dentro de su mujer en lugar de metérsela a su amante. Eso fue lo último que dijo porque Damen lo golpeó. Dirigió el puño contra la mandíbula de Laurent con toda la fuerza de su peso. Los nudillos golpearon la carne y hueso. En su cabeza giró a un lado. Chocó con fuerza contra la mesa que tenía detrás, esparciendo por el suelo lo que había sobre ella. Platos metálicos cayeron sobre los azulejos y se produjo un revoltijo de vino derramado y comida esparcida. Laurent se agarró a la mesa con el brazo que había extendido instintivamente para detener la caída. Damen respiraba con dificultad y tenía las manos cerradas en puños. ¿Cómo osas hablar así de mi padre? Tenía esas palabras en la punta de la lengua. La mente le palpitaba y latía. Laurent se irguió y le lanzó una mirada de triunfo, incluso cuando se pasó el dorso de la mano derecha por la boca, donde sus labios estaban manchados de sangre.
Entonces, Damen vio lo otro que había entre los platos envueltos esparcidos en el suelo. Brillaba sobre las baldosas, como una constelación de estrellas. Era lo que Laurent agarraba en la mano derecha cuando entró, 2 zafiros azules del pendiente de Nikaise. Las puertas se abrieron a su espalda, y Damen supo sin volverse que el ruido había alterado a los soldados y habían entrado en el cuarto. No quitó los ojos de Laurent. «Prendedme», dijo. «He levantado las manos contra el príncipe». Los soldados dudaron. Era la respuesta justa a sus acciones, pero él era o había sido su capitán. Tuvo que repetirlo. «Prendedme». El soldado del pelo más oscuro se acercó y Damen sintió que lo agarraba. Laurent apretó los dientes. «No», contestó. «Le he provocado». Otro titubeo. Estaba claro que los 2 soldados no sabían qué hacer con lo que tenían delante. El ambiente estaba cargado de violencia y el príncipe se hallaba de pie ante una mesa destrozada con el labio cubierto de sangre. «He dicho que lo soltéis». Era una orden directa de su príncipe y esa vez obedecieron. Damen dejó de sentir el agarre. La mirada de Laurent siguió a los soldados mientras hacían una reverencia y cerraban las puertas al salir. Entonces desvió la mirada hacia él. «Ahora vete», dijo Laurent. Damen cerró con fuerza los ojos un instante. Se sentía herido al pensar en su padre. Las palabras del otro le presionaban en el interior de sus párpados. «No», respondió. «No podéis ir a Charcy. Tengo que convenceros». La risa de Laurent fue un sonido extraño y jadeante. «¿No has oído nada de lo que te he dicho?» «Lo he oído», afirmó. «Habéis intentado herirme, y lo habéis conseguido. Ojalá os dierais cuenta de que lo que acabáis de hacerme es lo mismo que está haciendo vuestro tío con vos». Vio que Laurent lo encajaba como un hombre al límite de su resistencia, que había recibido otro golpe. «¿Por qué?», dijo Laurent. «¿Por qué tú siempre...?» Se detuvo. Su pecho subía y bajaba de manera superficial. «Vine con vos para impedir una guerra», explicó. «Vine porque vos erais lo único que se interponía entre Aquielos y vuestro tío. Sois vos quien ha perdido eso de vista. Tenéis que luchar contra vuestro tío con vuestras propias condiciones, no con las suyas». «No puedo». Fue una confesión difícil. «No puedo pensar». Parecía que le hubieran arrancado las palabras a la fuerza. Con los ojos muy abiertos, Laurent volvió a decirlas en un tono diferente. Sus ojos azul oscuro revelaban la verdad. «No puedo pensar». «Lo sé», dijo Damen. Habló con dulzura. Había más que una confesión en sus palabras. También lo sabía. Se arrodilló y cogió el brillante pendiente de Nikaise en el suelo. Era un adorno delicado y de fina elaboración, un puñado de zafiros. Se levantó y lo dejó sobre la mesa. Después de un tiempo se apartó del sitio en el que se apoyaba Laurent, con los dedos curvados alrededor del borde de la mesa. Respiró hondo, listo para dar otro paso hacia atrás. «No te vayas», dijo Laurent en voz baja. «Solo me estoy aclarando las ideas». «Ya le he dicho a mi escolta que no la necesitaría esta mañana por la mañana», respondió Damen. Se produjo otro largo silencio y se dio cuenta de lo que le estaba pidiendo. No quería decir para siempre, solo...» Laurent hizo una pausa. 3 días, dijo, como si fuese una respuesta que saliese de sus entrañas a una pregunta pensada con ciencia. «Puedo hacer esto solo, sé que sí, es solo que en este momento no consigo pensar y no puedo confiar en nadie más para cuestionarme cuando estoy así. Si me dieses 3 días, yo...» Hizo un esfuerzo para dejar de hablar. «Me quedaré», contestó. «Sabéis que me quedaré el tiempo que vos...» «No», exclamó. «No me mientas, tú no». «Me quedaré», repitió Damen. 3 días. Luego me iré al sur». Laurent asintió con la cabeza. Poco después, Damen se volvió para apoyarse en la mesa al lado de Laurent. Lo observó recomponerse. Finalmente, Laurent empezó a hablar. Sus palabras eran precisas y firmes. «Tienes razón. Maté a Nikaise cuando dejé las cosas a medias. Debía haberme alejado de él o haber hecho que perdiese la fe en mi tío. No lo planeé, lo dejé al azar. No sabía lo que hacía, no pensaba en él de ese modo. A mí solo me caía bien». Bajo esas palabras frías y analíticas también había desconcierto. Era horrible. «Nunca debería haber dicho eso. Nikaise hizo su elección. Habló a vuestro favor porque erais su amigo y no es algo que tengáis que lamentar. Me defendió porque no creía que mi tío le haría daño. Ninguno de ellos lo cree. Piensan que los ama. Por fuera parece amor al principio, pero no lo es. Es fetiche. Dura hasta que pasan la adolescencia. Los chicos son de usar y tirar». El tono de Laurent no cambió. En el fondo, él lo sabía. Siempre fue más inteligente que los otros y sabía que cuando fuese demasiado mayor lo sustituiría. «Como a Aymeric», dijo Damen. En el largo silencio que se extendió entre ellos, Laurent dijo: «Como Aymeric». Damen recordó los despiadados insultos de Nikaise, miró el perfil nítido de Laurent e intentó entender la extraña afinidad entre ese hombre y el chico. «Os caía bien».
Mi tío fomentaba lo peor que había en él. Aún así, a veces tenía buenas intenciones. Cuando se moldea a los críos desde tan pequeños, se tarda en repararlo. Creísteis que podíais ayudarlo, dijo con delicadeza. Observó su rostro y advirtió el titilar de una verdad interior tras la cuidadosa falta de expresión. Estaba de mi lado, replicó, pero, al final, la única persona que estaba a su lado era él mismo. Damen sabía que no debía extender la mano ni intentar tocarlo. El suelo de las baldosas alrededor de la mesa estaba cubierto de residuos esparcidos. Una vasija de peltre boca abajo, una manzana que había rodado hasta la baldosa más lejana y el contenido derramado de una jarra de vino que había encharcado el suelo de rojo. El silencio se prolongó. Le sorprendió notar el roce de los dedos de Laurent en la muñeca. Lo consideró un gesto de consuelo, una caricia, pero entonces advirtió que estaba apartando la tela de la manga para dejar a la vista el oro que había dejado, hasta que la esposa que había pedido al herrero que no le quitase quedó expuesta entre ellos. ¿Sentimentalismo?, preguntó. Algo así. Sus ojos se entrecortaron y podía sentir cada latido de su corazón. Pasaron unos segundos en silencio, un intervalo que se prolongó hasta que Laurent habló. «Tendrías que darme la otra». Damen se ruborizó lentamente. El calor irradiaba en su pecho a través de su piel y su corazón latía desbocado. Intentó responder en un tono normal. «No os imagino con esto». «Para guardarla, no me la pondría», respondió Laurent, «aunque creo que a tu imaginación no le disgusta la idea». Damen dejó escapar una risotada suave y temblorosa, porque estaba en lo cierto. Se quedaron sentados juntos en un silencio cómodo durante un rato. Laurent se había recompuesto casi por completo. Su postura era más relajada y, apoyando el peso en los brazos, lo observaba como hacía él a veces. Era una versión nueva de él, relajado, jovial, algo más tranquilo, y Damen advirtió que lo estaba viendo con las defensas bajas. Una o dos, por lo menos. Había una sensación frágil y novedosa en la experiencia. «No tendría que haberte hablado de Castor de ese modo», musitó. El vino tinto se filtraba por las baldosas. Se oyó preguntar: «¿Estabais hablando en serio? ¿Os alegrasteis?» «Sí», dijo Laurent. «Mataron a mi familia». Sus dedos se clavaron en la madera de la mesa. La verdad estaba tan próxima en aquella habitación que por un instante dio la impresión de que la diría, de que le revelaría su nombre a Laurent. La proximidad de aquello parecía presionarlo, ya que los dos habían perdido a su familia. Creía que eso era lo que había unido a Laurent con el regente en Marlas. Ambos habían perdido a un hermano mayor, pero era el regente el que había forjado alianzas por toda la frontera. Era el regente el que había dado a Castor el apoyo que necesitaba para desestabilizar el trono de Aquielos, y por eso Teómedes estaba muerto, y Damianos había sido enviado. Cuando la idea le vino a la cabeza, tuvo la sensación de que el suelo temblaba bajo sus pies y que todo cambiaba de forma. Nunca había tenido sentido que Castor lo mantuviese con vida. Castor había sido muy cuidadoso en eliminar cualquier prueba de su traición. Había ordenado la muerte de todos los testigos, desde esclavos a hombres de alto rango como Adrastus. Dejar a Damen vivo era un disparate, un riesgo. Siempre que había la posibilidad de que Damen escapase y volviese para desafiar a Castor por el trono. Pero Castor había forjado una alianza con el regente y le había entregado esclavos a cambio de tropas. Un esclavo en concreto. Damen sintió calor y, después, frío. ¿Acaso había sido él el precio del regente? Que, a cambio de tropas, el regente hubiese dicho: «Quiero que me enviéis a Damianos como esclavo de alcoba para mi sobrino». Porque al juntar a Laurent y a Damianos, uno de los dos mataría al otro, o, si Damen mantenía su identidad oculta y de algún modo conseguía formar una alianza, si ayudase a Laurent en lugar de herirlo, y Laurent, por algún sentido de la justicia enterrado en lo más hondo de su ser, lo ayudase a su vez. Si su confianza se fortaleciese de tal modo que pudiesen ser amigos, o más que amigos, si en algún momento Laurent decidiese usar a su esclavo de alcoba. Pensó en las sutiles sugerencias que le había hecho el regente. Laurent podría beneficiarse de una influencia estable, de alguien cercano a él que velase por sus intereses, un hombre con buen juicio que pudiese guiarlo sin ser manipulado. Y la insinuación continua y penetrante: «¿Te has acostado con mi sobrino?». Mi tío sabe que, cuando pierdo el control, cometo errores. Le habrá provocado un placer perverso enviar a Aymeric para obrar en mi contra, le había dicho Laurent. ¿Cuán mayor sería el placer retorcido que le proporcionaría eso? «He oído todo lo que me has dicho», estaba diciendo Laurent. «No voy a correr a Charcy con un ejército, pero todavía quiero luchar. No porque mi tío haya lanzado un desafío, sino porque este es mi país. Sé que juntos podemos encontrar una forma de usar Charcy a mi favor. Juntos podemos hacer lo que no podemos hacer separados». En realidad, aquello nunca había tenido la marca de Castor. Este era capaz de enfurecerse y ser cruel, pero sus acciones eran directas. Ese tipo de crueldad creativa pertenecía a otra persona.
Mi tío lo planea todo, dijo Laurent, como si leyese el pensamiento. Planea la victoria y la derrota. Tú eras el que no acaba de encajar. Siempre fuiste fuera de sus esquemas. A pesar de todo lo que mi tío y Castor planearon, continuó Laurent mientras Damen se quedaba helado, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo cuando te enviaron como regalo para mí. Cuando salió oyó voces de hombres, el tintineo de arreos y espuelas, el traqueteo de ruedas sobre la piedra. Respiraba de manera irregular y tuvo que apoyarse en un muro. En un fuerte lleno de actividad sabía que él era solo una pieza del juego y apenas comenzaba a vislumbrar la amplitud del tablero. El regente era el artífice de aquello y, aún así, él también se sentía responsable. George tenía razón. Le debía la verdad a Laurent y no se la había contado, y ahora sabía cuáles podían ser las consecuencias de esa elección. A pesar de eso, no conseguía arrepentirse de lo que había hecho. La noche anterior había sido tan especial que nada podía arruinarla. Había sido lo correcto. Su corazón latía con la sensación de que la otra verdad debía cambiar en algo para enmendarla, y él sabía que eso no iba a pasar. Se imaginó que volvía a tener 19 años, pero sabiendo lo que sabía ahora, se preguntó si habría dejado que los berecianos perdiesen aquella antigua batalla y si habría dejado vivir a Auguste. Si habría ignorado por completo la llamada de su padre a las armas y en su lugar habría ido a las tiendas berecianas en busca de Auguste para llegar a un acuerdo. Laurent había tenido 13 años, pero en su mente lo habría visto un poco más mayor, con 16 o 17, edad suficiente para que el Damen de 19 años hubiera empezado a cortejarlo con el entusiasmo desmedido de la juventud. No podía hacer nada de eso, pero si Laurent quisiese algo, Damen se lo daría. Le daría un golpe al regente del que jamás se recuperaría. Si el regente quería a Damianos de Aquielos al lado de su sobrino, lo tendría. Y si no lograba contarle la verdad a Laurent, haría todo lo que estuviese en su mano para darle una victoria definitiva en el sur. Haría que esos 3 días contasen. El autocontrol se reflejaba en los ojos azules de Laurent cuando apareció por el estrado del patio, pertrechado y con armadura, listo para partir. En el patio los hombres de Laurent estaban montados y a la espera. Damen miró a 120 caballeros. Eran los mismos hombres con los que había marchado del palacio a la frontera, con los que había trabajado codo con codo y con los que había compartido el pan y el vino por la noche junto a las hogueras del campamento. Había algunas ausencias notables. Orland, Aymeric, Jord. El plan había tomado forma en un mapa. Se lo habían descrito a Laurent de manera sencilla. Mirad la localización de Charcy. Fortin será el punto desde donde se lanzarán las tropas. Charcy va a ser la lucha de Guion. La de Guion y sus otros hijos, añadió Laurent. El movimiento más fuerte que podéis hacer ahora es tomar Fortin. Eso os dará el control completo del sur. Con Ravenel, Fortin y Aquitart controlaréis todas las rutas comerciales del sur de Bere hasta Aquielos y Patras. Ya poseéis las rutas del sur hasta Basque, y Fortin os da acceso a un puerto. Tendréis todo lo que necesitáis para lanzar una campaña en el norte. Se hizo el silencio, hasta que Laurent dijo: tenías razón, no había pensado en ello de esa forma. ¿De qué forma?, preguntó Damen. Como en una guerra, respondió Laurent. Ahora se miraban el uno al otro en el estrado, y las palabras casi brotaron de los labios de Damen. Pero lo que dijo fue: ¿estáis seguro de que queréis dejar a vuestro enemigo al mando del fuerte? Sí, dijo Laurent. Se miraron el uno al otro. Era una despedida pública, a plena vista de los hombres. Laurent tendió la mano, no como lo haría un príncipe para que Damen se arrodillase y la besase, sino como un amigo. Había reconocimiento en el gesto y, cuando Damen tomó su mano delante de los hombres, Laurent lo miró fijamente a los ojos. «Cuide de mi fuerte, comandante», ordenó Laurent. En público no podía decirle nada. Sintió que su apretón se intensificaba. Pensó en acercarse y tomar la cara de Laurent entre sus manos, y entonces recordó lo que era y todo lo que sabía ahora. Se obligó a soltarle la mano. Laurent estaba asintiendo con la cabeza a su asistente mientras montaba. «Hay muchas cosas que dependen de escoger el momento adecuado. Nos encontraremos en 2 días y no lleguéis tarde», dijo Damen. «Confía en mí», aseguró Laurent con un brillo en la mirada. Tiró de las riendas para dirigir a su caballo antes de dar la orden y partió con sus hombres. El fuerte sin Laurent parecía vacío. No obstante, incluso gobernado por una fuerza mínima, aún tenía hombres para repeler cualquier amenaza externa. Las murallas de Ravenel habían resistido 200 años. Además, su plan se basaba en la división de fuerzas. Laurent saldría primero, mientras que Damen se quedaría esperando a sus refuerzos y se marcharía de Ravenel al día siguiente. Como no era posible confiar completamente en Laurent, dijese lo que dijese, estuvo realmente tenso a lo largo de la mañana. Los hombres se preparaban para el auténtico clima del sur. El cielo azul era constante, excepto donde lo recortaba una almena. Damen subió a las almenas. La vista se extendía sobre las colinas hasta el horizonte. El paisaje, vasto a la luz, estaba despejado y se volvió a maravillar de que hubiesen tomado aquel fuerte sin derramar sangre o revolver tierra en un asedio.
Era reconfortante mirar lo que habían conseguido y saber que era solo el principio. El regente había gobernado durante demasiado tiempo. Fortain iba a caer y Loren se adueñaría del sur. Entonces vio movimiento en el horizonte. Era de un rojo oscuro. En aquel momento, cabalgando por el paisaje, 6 jinetes de rojo avanzaban al galope. Eran sus batidores, que corrían de vuelta al fuerte. Eran figuras diminutas debajo de él. El ejército aún estaba lo bastante lejos como para que su aproximación fuese silenciosa. Los batidores eran meros puntos en los extremos de 6 filas que se dirigían hacia allí. El rojo siempre había sido el color de la regencia, pero no fue eso lo que alteró el ritmo del corazón de Damen, incluso antes de oír el sonido distante de un cuerno de marfil que atravesaba el aire. Marchaban en una fila de capas rojas en perfecta formación y el corazón de Damen latía con fuerza. Los conocía. Recordó la última vez que los había visto, con el cuerpo oculto por los afloramientos de granito. Había cabalgado durante horas junto a un río para evitarlos, con Loren sangrando en la silla de detrás de él. La tropa quelense más cercana está más cerca de lo que esperaba, había dicho Laurent. No eran tropas del regente. Era el ejército de Nicandros, el Kairos de Delfas, y su comandante, Macedon. Hubo un estallido de actividad en el patio y se oyeron golpes de cascos y gritos de alarma. Damen era consciente de aquello desde la distancia. Se volvió casi a ciegas cuando un batidor subió a toda prisa la escalera de 2 en 2, se apoyó sobre una rodilla delante de él y le transmitió un mensaje. Esperaba que el hombre dijese: «Unos aquelienses están marchando hacia nosotros», y lo hizo. Luego prosiguió: «Tengo que entregar esto al comandante del fuerte», y depositó con urgencia algo en la mano de Damen. Damen lo miró de hito en hito. Detrás de él, el ejército aqueliense se acercaba. En su mano había un aro rígido de metal con una piedra entallada. El grabado tenía forma de estrella. Era el sello de Laurent. Sintió que se le erizaban todos los pelos del cuerpo. La última vez que había visto el anillo estaba en una fonda en Nesson y Laurent se lo había entregado a un mensajero. «Dale esto y dile que lo esperaré en Ravenel», había dicho. Era vagamente consciente de la presencia de Wimar en las almenas, con un contingente de hombres que le decían: «Comandante, unos aquelienses están marchando hacia el fuerte». Se volvió para mirar a Wimar con la mano cerrada en torno al sello. Wimar se detuvo y reparó en a quién se estaban dirigiendo. Damen lo vio escrito en su rostro. Una fuerza aqueliense se concentraba fuera, y un aqueliense estaba al mando del fuerte. Wimar dejó atrás su titubeo y prosiguió: «Nuestras murallas pueden resistir cualquier cosa, pero bloquearán la entrada de nuestros refuerzos». Recordó la noche en que Laurent se dirigió a él en aqueliense por primera vez. Con cada noche que pasaban hablando en ese idioma, su léxico se enriquecía y su fluidez mejoraba. Los temas que solía escoger eran geografía en la frontera, tratados y movimientos de tropas. Habló cuando algo se reveló en su interior. «Ellos son nuestros refuerzos». La verdad se aproximaba. Su pasado estaba llegando a Ravenel en un avance constante e imposible de detener. Damen y Damianos y Jord estaban en lo cierto. Siempre había habido solo uno de ellos. «Abrid los portones», ordenó. Los aquelienses accedieron al interior del fuerte como un único torrente rojo, aunque, a diferencia del agua, este era recto y firme. Los brazos y piernas de los hombres estaban atrevidamente desnudos, como si la guerra fuese un acto de carne contra carne. Sus armas eran sencillas y parecía que solo hubiesen llevado lo imprescindible y necesario para matar. Había hileras e hileras de ellos, dispuestos con una precisión matemática. La disciplina de pies marchando al unísono era una demostración de poder, violencia y fuerza. Damen estaba de pie en el estrado, observando su llegada. ¿Acaso habían sido siempre así? ¿Tan despojados de todo menos de lo más práctico? ¿Tan hambrientos de guerra? Los hombres y mujeres de Ravenel se agolpaban en las líneas del patio, y los hombres de Damen se desplegaron para mantenerlos a distancia. La multitud empujaba y se abalanzaba sobre ellos. La noticia de la llegada de los aquelienses se había difundido. La gente murmuraba y los soldados estaban disconformes con su cometido. El regente tenía razón. La gente decía que Laurent estaba aliado con Aquielos todo este tiempo. Era un disparate curioso darse cuenta que, en realidad, era cierto. Damen vio el rostro de los hombres y mujeres bercianos y flechas que los apuntaban desde lo alto de las murallas. En un rincón del vasto patio, una mujer protegía a su hijo, aferrado a su pierna, envolviéndole la cabeza con la mano. Él sabía que lo que había en sus ojos, ahora visible bajo la hostilidad, era terror. También sentía la tensión de las fuerzas aquelienses. Sabía que estaban esperando una traición. La primera espada desenvainada o la primera flecha disparada desataría una fuerza mortífera. Se oyó un toque estridente del cuerno en el patio, que resonó en cada superficie de piedra. Era la señal para irrumpir la marcha. La parada fue súbita. El silencio se abrió paso en el lugar donde antes reinaban los sonidos del metal y de pasos. El toque de cuerno estaba llegando a su fin y casi podía oírse cómo se tensaba la cuerda de un arco. «Esto está mal», dijo Wimar con la mano rígida sobre la empuñadura de la espada. «Tendríamos que...»
Damen se levantó con la mano, con ademán represivo. Un aqueliense estaba desmontando de su caballo bajo el estandarte real. El corazón de Damen latía con fuerza. Avanzó, bajó los escalones bajo el estrado y dejó a Weimar y a los otros atrás. Sintió cómo cada par de ojos que había en el patio lo observaban mientras descendía, escalón a escalón. No era así como se hacían las cosas. Los berecianos permanecían en lo alto de su estrado y hacían que los invitados fuesen hasta ellos. Nada de eso le importaba. Mantenía los ojos en el hombre que, a su vez, lo observaba acercarse. Damen llevaba un atuendo bereciano, era muy consciente de ello, de cuello alto y de tela con nudos apretados que marcaban las líneas de su cuerpo, de las mangas largas, del brillo de las botas altas. Hasta le habían cortado el pelo al estilo bereciano. Se fijó en el hombre que miraba todo aquello primero y luego se percató de que lo había reconocido. «La última vez que hablamos era temporada de albaricoques», dijo Damen en aqueliense. «Caminamos por el jardín por la noche. Me cogiste del brazo, me aconsejaste y no te escuché». Nicandros de Delfa le devolvió la mirada y, consternado, dijo en voz baja: «No es posible. Viejo amigo, has venido a un lugar donde nada es como nosotros pensábamos». Nicandros no volvió a hablar. Solo lo miraba fijamente y en silencio, pálido como si acabase de recibir un golpe. Entonces, como si le cediese una pierna y después la otra, se arrodilló, despacio. Un comandante aqueliense arrodillado en las piedras duras y pisoteadas de un fuerte bereciano. «Damianos», dijo. Antes de que Damen pudiese decirle que se levantase, volvió a oír su nombre pronunciado por otra voz, y luego por otra, por la de todos los hombres reunidos en el patio, en diferentes tonos de conmoción y asombro. El administrador que estaba al lado de Nicandros se arrodilló. Luego lo siguieron 4 de los hombres de las filas delanteras, después más, docenas de hombres, filas tras filas de soldados. Y mientras Damen los observaba, el ejército entero se fue arrodillando, hasta que el patio se transformó en un mar de cabezas curvadas y el silencio sustituyó al murmullo de voces que repetían las mismas palabras una y otra vez. «Está vivo, el hijo del rey está vivo, Damianos».